Estado, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, han organizado una agenda de eventos académicos y culturales que inician hoy con un ciclo de conferencias en línea. Continuaremos con la presentación del libro titulado Estudios en homenaje a los 100 años de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el cual fue coordinado por las y los diputados Gerardo Peñaflores, Esther García Ancira, Florentino Sáenz Cobos y Laura Patricia Pimentel Ramírez. Cerraremos los eventos con la colocación de una placa conmemorativa alusiva al centenario en el edificio del Palacio Legislativo. Esta tarde, agradecemos la presencia a este importante evento del diputado presidente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Gerardo Peñaflores, a la diputada Esther García Ancira, el diputado Florentino Sáenz Cobos, la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, y de las y los demás diputados integrantes de la 64ª legislatura que nos acompañan. Por supuesto, de nuestro ponente de hoy, el doctor César Astudillo Reyes, el secretario general del Congreso del Estado, Alfonso Guadalupe Torres Carrillo, el encargado del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el doctor Gabriel Higuera Licona, el doctor Abelardo Perales Meléndez, asesor jurídico del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y de igual forma agradecemos la presencia del doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como el doctor Edi Izaguirre Treviño, catedrático de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al doctor Octavio Herrera Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A continuación, escuchemos el mensaje del diputado presidente Gerardo Peñaflores. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar a quienes están a través de esta herramienta tecnológica conectados para ser parte fundamental de este ciclo de conferencias. Desde luego, mi gratitud absoluta a los diferentes ponentes, todos ellos gente de primerísimo nivel, peritos en la materia y que vendrán a enriquecer de manera muy importante los trabajos en estas conferencias. Desde luego a todo el personal del Congreso del Estado, que también han llevado a cabo un gran esfuerzo para esta tarea, para esta labor. Y bueno, pues congratularnos todos el estar a unos días de conmemorar el primer centenario de nuestra Constitución estatal. Nos llena de gozo, nos llena de satisfacción y un honor el que generacionalmente nos haya tocado ser parte del primer centenario, en el cual desde luego vamos a contribuir todas y todos de manera muy importante con trabajos de actualización de nuestro principal marco normativo. Hoy nuestro Estado refleja una transformación sin precedentes, particularmente en los últimos años, un Estado que en muchos sentidos rompe récords en positivo de empleo, de inversión extranjera, de inversiones tecnológicas en materia de energías renovables, con muchos temas que hoy por hoy son fundamentales en la vida cotidiana de nuestra sociedad, como la tecnología de la información, las redes sociales, desde luego un impulso importantísimo a los derechos humanos, a la participación de la mujer y a diferentes temas que son de la más alta trascendencia hoy en día y que en nuestro principal marco normativo habrá de actualizarse y reflejarse lo que es la actualidad de nuestra vida cotidiana y de nuestro Estado, y que sea el documento marco que acompañe el desarrollo de éxito que está teniendo nuestro Estado. Así que enhorabuena, muchas gracias al doctor Astudillo, que iniciamos el día de hoy con este ciclo de conferencias, y a todos y cada uno de los diferentes ponentes les mando un abrazo muy fuerte, enhorabuena, y el próximo viernes estaremos develando la placa conmemorativa que quedará para la historia, desde luego en presencia del Ejecutivo del Estado. Gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias, presidente. Bien, en el marco de este importante evento para los tamaulipecos, iniciamos las actividades del programa con la conferencia Justicia Constitucional Local. Y para entrar en contexto de este interesante tema,
Hay que tener en cuenta que desde el 1 de enero de 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un verdadero tribunal constitucional. Las entidades federativas retomaron esta tendencia, convirtiéndose los tribunales superiores de justicia en garantes de la legislación, las competencias de los diferentes poderes, entes u órganos de los derechos contenidos en las constituciones locales. El doctor César Astudillo, quien ha estudiado con profundidad el tema planteado, nos compartirá su conocimiento con varias reflexiones referentes a la materia. Pero antes de dar paso a la participación del doctor César Astudillo, me voy a permitir dar a conocer una semblanza curricular. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Con su tesis doctoral, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 2006. Cuenta con diploma de estudios avanzados, maestría por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT lo reconoce con el nivel 2. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 2006, donde coordinó de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 el área de Derecho Electoral. Es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios desde 2008, donde ha impartido las materias de Derechos Humanos, Derecho Parlamentario, Derecho Electoral y Teoría de la Constitución. Además, ha sido catedrático en el posgrado de la UNAM y profesor de maestría doctorado en diversas universidades del país. Ocupó el cargo de secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM de noviembre de 2015 a mayo de 2017 y la titularidad de la Oficina del Abogado General de la misma institución de enero hasta noviembre de 2015. Adicionalmente, es el coordinador de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es el director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el director de la Biblioteca Porrúa de Derecho Electoral. Forma parte de los comités editoriales de la revista Cuestiones Constitucionales y del Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Es autor y coautor o coordinador de más de 15 libros y ha publicado alrededor de 40 artículos académicos en libros colectivos y revistas especialidades de México y en el extranjero. Cedo el uso de la palabra al doctor César Astudillo Reyes. Adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco la invitación. Me siento verdaderamente emocionado de poder compartir con ustedes esta conmemoración del primer centenario, ni más ni menos, que de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Verdaderamente constituye para mí motivo de gran satisfacción el hecho de que me hayan invitado a formar parte de este ciclo de conferencias conmemorativas. Le agradezco al Congreso del Estado, le agradezco a los diputados, las diputadas que integran este órgano representativo, a los académicos que están presentes también para escuchar esta conferencia y a todos quienes se han podido registrar y conectar y ahora nos están escuchando a través de esta plataforma tecnológica. Me han pedido abordar el tema de la justicia constitucional local y así lo haré. Y para ese propósito pretendo estructurar esta disertación en 6 puntos esenciales. El primero de ellos tiene que ver con señalar que la justicia constitucional local nace en un contexto determinado. El segundo es que florece bajo ciertos presupuestos. El tercero es que funciona de conformidad con ciertas exigencias. El cuarto es tratar de compartir con ustedes los modelos y las competencias de aquellos sistemas constitucionales, también de las entidades federativas de nuestro país, que han incorporado la justicia constitucional como atribuciones esencialmente de sus poderes judiciales. En quinto lugar, compartir con ustedes que
la jurisdicción constitucional local da resultados cuando se conjugan ciertos elementos de contexto, y me voy a referir a ellos. Después, en la parte de cierre, es cómo compatibilizar esta justicia constitucional con aquella que ejerce sobre todo la Suprema Corte de Justicia, pero también los demás tribunales federales, y sobre todo, como punto conclusivo, es cómo compatibilizar este control de constitucionalidad que todavía embrionariamente se empieza a ejercer en el ámbito de los estados de la República, con el ejercicio no solamente del control constitucional que ejercen los tribunales de la Federación, sino con el ejercicio del control de convencionalidad. Al final, si hay espacio, dejaré también un conjunto de minutos para que ustedes puedan hacer distintas preguntas y yo abocarme a contestarlas para mayor claridad de todos. Déjenme empezar diciendo que es verdad, la justicia constitucional de los estados de la República nace en un contexto determinado, un contexto general y un contexto muy particular de nuestro país. El contexto general es que la justicia constitucional, y lo sabemos, es un componente genético de los estados constitucionales, esencialmente de los estados democráticos, y que hoy el estado, digamos, liberal, el estado social, el estado democrático de derecho, ha venido a expresarse con una connotación mucho más sintética que es el estado constitucional. Esto producto de que cuando se produjo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y hubo necesidad de volver a reconstituir a los estados nacionales, se advirtió en ese momento, estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado, la necesidad de fortalecer los mecanismos de control que tenían previstos hasta entonces las distintas constituciones. En ese entonces ya existían los primeros mecanismos de justicia constitucional, pero lo cierto es que no habían funcionado como estaban previstos. De hecho, ahora también en octubre del año pasado, sobre todo el 1 de octubre de 2020, se conmemoró también otro centenario de otra constitución emblemática, la Constitución Austriaca de 1920. ¿Y por qué es importante recordar a la Constitución Austriaca? Porque es la constitución que tiene el registro histórico de haber sido, si bien no la primera, fue la segunda en haber previsto un tribunal constitucional, pero sí fue la primera en haber logrado que ese tribunal constitucional pudiera funcionar para el objetivo que estaba previsto, y también cuyas bases de ese modelo, después de la Segunda Guerra Mundial, lograron enraizarse en distintas constituciones europeas y empezaron a circular por el mundo, de tal suerte que empezó a consolidarse lo que hoy se conoce como el modelo europeo de justicia constitucional. Ni más ni menos, Hans Kelsen, el notable jurista austriaco, fue uno de los redactores de esa constitución, se encargó de diseñar el Tribunal Constitucional en la Constitución de Austria, determinar sus competencias que hoy siguen presentes en los tribunales constitucionales. La acción o el recurso de inconstitucionalidad viene de ahí, el conflicto de competencias, la controversia constitucional viene de ahí, el control de distintos actos de los poderes públicos viene también de ahí, la inexorable regularidad de todas las fuentes del derecho en relación a la Constitución viene de ahí. Y recordemos que Kelsen, una vez que se aprueba la Constitución Austriaca del 20, es nominado para ser uno de los magistrados constitucionales de ese tribunal, de tal suerte que, digamos, con eso terminó de complementar esta idea, porque no solamente la redactó, después la teorizó en algunos libros y artículos emblemáticos que hoy siguen siendo muy leídos para entender el modelo austriaco, el modelo europeo de justicia constitucional, y después le tocó llevarlo a la práctica siendo él juez constitucional. Si bien esta experiencia fue
también de alguna manera irrisoria por el advenimiento del nazismo y porque incluso Kelsen tuvo que mudarse de Austria para no ser perseguido por el régimen nazi. Lo cierto es que cuando las democracias empiezan a reconstituirse después de la Segunda Guerra Mundial, se observa, uno, el paradigma europeo, que es este que él había diseñado; dos, el paradigma de Estados Unidos, con la Judicial Review, el hecho de un control difuso en manos de todos los jueces, no en manos de un solo tribunal, como lo había planteado Kelsen, y en función de ello, estos dos modelos empiezan a circular a los distintos sistemas constitucionales del mundo. Algunos optan por retomar las bases del modelo kelseniano, otros que son más cercanos a Estados Unidos, como nosotros, retomamos las bases de Estados Unidos, y en ese sentido, después esta evolución va llevando también a que se vayan retomando rasgos de uno y otro modelo, y son los sistemas que hoy en día se denominan desde la academia modelos híbridos o sistemas mixtos. Pero si bien es cierto en que la justicia constitucional nace en este contexto del Estado constitucional, de la necesidad de fortalecer los controles, los contrapesos, los límites al ejercicio del poder, lo cierto es que en nuestro país, sobre todo, esta oleada de fortalecimiento de los controles nos llega en dos momentos muy importantes. El primero de ellos es en 1994, cuando se produce una profunda reforma judicial en el ámbito federal que trata de o busca cambiar la identidad de la Suprema Corte para que deje de ser un tribunal supremo, un tribunal de casación, un tribunal de última instancia en la aplicación del derecho ordinario, de las leyes, para convertirlo en un tribunal constitucional garante de los derechos y libertades establecidos en la Constitución y garante también de la supremacía constitucional a partir de instituciones emblemáticas, instituciones procesales, como la renovada acción de inconstitucionalidad que se introdujo en ese momento. Pero lo cierto es que apenas unos años después, la reforma de la Suprema Corte empezó a tener vigencia el 1 de enero de 1995, pero después nos damos cuenta que 5 años después, en Veracruz, esta entidad federativa situada en el sur de nuestro país, en el Golfo de México, renueva totalmente su constitución, hace una reforma integral de su constitución, y como un apartado especial dentro del Poder Judicial, establecen o introducen por primera vez en nuestro entorno reciente la justicia constitucional local. Es decir, instituye mecanismos de tutela de la Constitución veracruzana a través de un abanico, una federación de instrumentos procesales dirigidos a tutelar a la Constitución veracruzana dentro del ordenamiento jurídico local que esta misma Constitución fundaba. En ese sentido, también podemos decir que esta primera experiencia, que es la que abre el camino de la justicia constitucional local, al menos como hoy la conocemos, y que inició hace 21 años, en el año 2000, forma parte también del cambio democrático que ya veníamos experimentando como país. Veníamos mudando de un sistema, sobre todo político, de partido único, de régimen, de partido hegemónico, y paulatinamente habíamos visto que la evolución, producto también de muchas reformas electorales, había dado pie a que los partidos políticos hasta entonces de oposición empezaran a tener espacios de representación en las cámaras, y en el ámbito de los estados esto se reflejó en que las oposiciones empezaron a ganar espacios en los congresos de los estados, espacios en los ayuntamientos, y que esto fue derivando después a que empezaran a ganar las presidencias municipales, y también en muchas entidades federativas empezaron a acceder a las gubernaturas de los estados. Para ese entonces se conjuga este cambio político democrático, y es el que de alguna manera
permite que se den las condiciones para el florecimiento de la justicia constitucional local. Y por eso el segundo punto en el que quiero enfatizar es que precisamente la justicia constitucional local florece bajo ciertos presupuestos, y me voy a referir básicamente a tres. Uno, a que esta maduración política de los estados de la República cada vez les va dando mayores elementos para que empiecen a ejercer verdaderamente la autonomía que les dispensa el orden constitucional. Recordemos que nosotros tenemos un modelo federal basado en la participación, en la conjunción de entidades federativas que tienen la posibilidad de regular todo lo concerniente a su régimen interior a partir de esta autonomía que les mantiene reconocido el orden constitucional. Pero ¿qué sucedió durante mucho tiempo? Que mientras estuvo muy vigente el sistema de partido hegemónico, esta autonomía no se ejercía a cabalidad, sino que únicamente los estados de la República, en la mayoría de las ocasiones, iban siendo los recipendiarios de los avances, las transformaciones que a nivel constitucional se introducían a la Carta de Querétaro de 1917. Pero todavía no había esa imaginería constitucional, como la han llamado algunos autores, para promover nuevas instituciones e incluso instituciones que no tenían un referente a nivel federal, sino que hasta entonces esta vocación de incorporación de instituciones innovadoras estaba muy atemperada. Pero a partir de 2000, con este cambio democrático, cambio político al que me he referido, vemos que los estados empiezan a ejercer cada vez con mayor profundidad su autonomía. Y el ejemplo clave sigue siendo el de Veracruz. Veracruz se adentró a hacer una reforma integral de su constitución en el año 2000, en donde por primera vez introdujo una serie de instituciones que hasta entonces eran novedosas, ni siquiera en el constitucionalismo estatal, sino en el constitucionalismo nacional. Se abrió la puerta para que las entidades federativas advirtieran que sí se podían crear instituciones innovadoras, a pesar de que las mismas no estuvieran contempladas en el régimen constitucional nacional. Y eso fue lo que se hizo, ¿sí? Se ejerció la autonomía a través de cambios constitucionales para dar vida a estas nuevas instituciones. El segundo presupuesto es el de la supremacía constitucional local, y eso condujo a preguntarse en ese momento, y es una discusión que hoy en día sigue vigente, de cuál es el papel, cuál es la función y cuál es el estatus que tienen las constituciones estatales en el concierto del orden jurídico nacional. Hasta entonces, digamos, no nos habíamos preguntado a cabalidad, ni siquiera habían tantos estudios para decir, es que la constitución de cada una de las entidades federativas cumple este rol, se caracteriza por estos elementos, tiene estas particularidades, y su relación con la Constitución mexicana es en estos términos, y con las otras fuentes del ordenamiento también. Por ejemplo, hoy en día todavía estamos discutiendo cuál es la relación que existe entre una constitución estatal y las renovadas leyes generales. Estas que están ahora en su apogeo, que son leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pero que tienen la capacidad de impactar a los ordenamientos jurídicos locales. Y en ocasiones, los contenidos de esas leyes generales tienen la posibilidad de colisionarse con contenidos que están reconocidos en las constituciones de los estados. Y en ese sentido, lo que ahora estamos empezando a discutir y a discernir es qué norma debe primar cuando hay un conflicto entre una constitución estatal y una ley general, cuál tiene prevalencia. Y esto es algo que tiene que ver con entender el significado de una constitución local. Bueno, en el 2000, también a partir de lo que hizo esta reforma integral
veracruzana, se dio un nuevo entendimiento a la Constitución y nuevamente se advirtió que la Constitución era la norma fundante del ordenamiento jurídico de cada una de las entidades federativas, que tenía muchas posibilidades de ordenar a los poderes del Estado, que tenía la capacidad de reconocer nuevos derechos, nuevas libertades, que tenía una serie de posibilidades siempre y cuando esas posibilidades no estuvieran prohibidas ni se colisionaran o confrontaran con dispositivos de la Constitución mexicana, porque en ese sentido claramente debía primar los contenidos de la Carta de Querétaro del 17, atendiendo al principio de supremacía constitucional. Pero ese mismo principio de supremacía se le reconoció a estas constituciones en el ámbito local para fortalecer que ninguna ley, que ningún acto de autoridad al interior de las entidades podía contravenir lo dispuesto en esta constitución de carácter estatal. Y el tercer presupuesto es el que ya referí. Finalmente, los mecanismos de resolución de conflictos entre poderes, de conflictos competenciales o de derechos y libertades reconocidos en una entidad federativa, solamente son posibles escalarlos para que tengan una resolución jurisdiccional allí cuando se generan las condiciones para reconocer el conflicto. Y esas condiciones están dadas por el pluralismo político. Cuando todas las autoridades están asociadas a un mismo partido político, pues es claro que muchas veces el conflicto ni siquiera surge. Fue lo que sucedió en el contexto de la hegemonía priista. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre la federación y una entidad federativa y lo último que se hacía era acudir a un tribunal para que lo resolviera. Se resolvía sobre todo a través de instrumentos de carácter político y por lo tanto ni siquiera se daba la oportunidad al nacimiento jurídico de un conflicto para advertir a quién le correspondía ejercer una determinada competencia, quién se había extralimitado, quién no había hecho lo suficiente cuando tenía que haber, por ejemplo, creado alguna norma porque así estaba obligada. Ni siquiera se daba pues la posibilidad de que el conflicto surgiera y en ese sentido, por eso es muy importante advertir que estos conflictos empiezan a nacer cuando nuestro país empieza a adquirir distintas tonalidades y dejamos ese monocolor de un solo partido. Es cuando empiezan a interactuar, por ejemplo, dentro de las entidades federativas, un gobierno estatal en donde el gobernador emanó de un partido político y, por ejemplo, el gobierno de la capital, del municipio, de la capital, ya está en manos de una presidencia municipal que viene de otro partido político o un conjunto de ayuntamientos también tienen una mayoría de otro partido político y empezamos a ver que el ejercicio de competencias empieza a ser, empieza a llevarse a cabo dentro de un ejercicio por ver quién está mejor capacitado, quién tiene las mejores condiciones, quién tiene los mayores recursos para ejercer de manera más eficaz una determinada atribución, una determinada competencia. Es hasta que empiezan estos conflictos que después muchos de ellos incluso llegaron a resolverse también por la Suprema Corte, por ver a quién le corresponde el servicio del registro civil, por ejemplo, si es una atribución, si es una competencia del Estado, si es una competencia de los municipios. Lo mismo pasó en temas de seguridad ciudadana, de seguridad pública, y entonces claramente ahí sí este pluralismo generó el incentivo para que los temas que ya no se podían resolver en la arena política se llevaran al ámbito de los tribunales para que a través de procesos específicos se determinara a quién debería corresponderle ejercer esa competencia y a quién no. Bueno, estos son los presupuestos sobre los que nace esto que hoy conocemos como la justicia o la jurisdicción constitucional. Pero lo cierto es que también
esta jurisdicción funciona de acuerdo con ciertas exigencias. Y una de ellas la acabo de mencionar recientemente. ¿Cuál es? Entender que los conflictos entre poderes, los conflictos entre niveles de gobierno, por ejemplo, un conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, o un conflicto entre el poder legislativo y los municipios, es algo completamente normal y que debe de surgir, digamos, para que tenga un cauce a través de vías institucionales, es decir, que existan mecanismos dispuestos y reconocidos por el ordenamiento jurídico para que cuando estos conflictos, estas tensiones, estas discrepancias afloren, existan mecanismos institucionales para que apacigüen ese conflicto. Repito, anteriormente esto no era normal, pero a partir de este pluralismo político, de este cambio democrático en el que todavía estamos incursionando, fue hasta que estuvo presente cuando empezamos a ver la necesidad de instrumentar estos mecanismos para que los conflictos se resolvieran ya no solamente por la vía política, sino por la vía jurídica. Es decir, esta concepción de normalización del conflicto y de sus mecanismos de resolución. Pero para que esto fuera posible, era necesario que previamente, para que se le dotara al Poder Judicial de la capacidad de resolver estos conflictos que tienen un alto contenido político porque resuelven cuestiones de poder, resuelven a quién le toca, por ejemplo, a quién le toca determinar una contribución, un impuesto, a quién le toca desplegar un servicio público, a quién le toca regular una cierta disciplina, una cierta materia. Todo eso esconde al final, a veces de manera velada o a veces de manera abierta, cuestiones de poder. ¿Por qué? Porque a quien se le reconoce, pues tiene más poder. Eso es natural y eso es normal. Y para que un tribunal pueda resolver cuestiones altamente políticas, necesita claramente estar arropada de una fuerte independencia judicial. Porque si no tiene esas garantías que le permitan decir el derecho, ¿sí? Aplicarlo a estos casos controvertidos, cuando no tiene una total independencia, pues lo que va a surgir es algo totalmente contraproducente. Porque si el Poder Judicial toma partida por un poder dado que no tiene independencia, entonces esa cualidad de dependencia respecto de un poder va a hacer que tenga una resolución del conflicto de manera sesgada, no de manera imparcial, con plena neutralidad para que las partes del conflicto puedan probar y en función de eso pueda haber toda una argumentación para decir, a ver, esta norma establece una competencia que debe ejercerla este poder. ¿Por qué? Por los siguientes argumentos: 1, 2, 3 y 4. Si no se tiene esa independencia judicial, esto está destinado propiamente al fracaso. Y después también está, como contraparte de la independencia judicial, el respeto institucional. De nada serviría, por ejemplo, que se pudiera impugnar lo dispuesto por una ley de carácter local, si al final del día, frente a una sentencia del Poder Judicial, existiera renuencia a respetarla. Es decir, esto sería naturalmente un sinsentido de que, repito, entra el tribunal a resolver una acción, un recurso de inconstitucionalidad para ver si un artículo de una determinada ley es compatible o no compatible con la Constitución del Estado, y frente a un pronunciamiento de incompatibilidad hay una inacción o hay un desconocimiento de esa sentencia por parte del Poder Legislativo. Eso propiamente, repito, sería un despropósito. Entonces, para que esto no suceda, debe haber un respeto institucional que parta de algo que ya dije, que es normalizar el conflicto. Cuando un poder judicial emite una sentencia en contra de un decreto del Poder Ejecutivo o en contra de una ley del Poder Legislativo, no quiere decir que los esté desautorizando completamente.
¿no? En eso también los medios de comunicación deben poner de su parte para expresar las noticias tal cual son, porque a veces utilizan esto para decir, bueno, pues el Poder Judicial le corrigió la plana al Poder Ejecutivo, y lo cierto es que la función del judicial es determinar qué partes de un determinado decreto no son compatibles, qué partes sí son compatibles, y muchas veces el ámbito sobre el cual recae la decisión es un ámbito menor en relación a todo un documento de carácter integral que mayoritariamente se dejó en sus términos. En ese sentido, el respeto institucional es muy importante. Bueno, una vez que hemos visto esto, hay que decir que después de que Veracruz promulgó su constitución en el año 2000, empezó toda una circulación del modelo constitucional veracruzano, uno, para señalarle a las entidades federativas que podían proceder a una reforma parcial o integral de sus constituciones, que con el paso de los años esto incluso le dio posibilidades a algunas entidades federativas para convocar a un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución. La más reciente, digamos, sin que la Ciudad de México tenga todavía todos los atributos para ser un Estado de la República, pero lo cierto es que es una entidad federativa cuya reforma constitucional en 2016 permitió la aprobación de la Constitución, de la primera Constitución política de la Ciudad de México, que también fue promulgada el 5 de febrero de 2017 en el contexto mismo del centenario de la Constitución de Querétaro. En ese sentido, todo esto que inició en Veracruz fue dotando a las entidades federativas de esta capacidad de revisar parcial o integralmente sus constituciones. ¿Para qué? Para que procedieran a la revisión y a la incorporación de nuevas instituciones. Y adicionalmente también, la incorporación de específicamente el modelo de justicia constitucional empezó a circular y creó una especie, déjenme decirle así o llamarla de esta manera, creó una especie de moda constitucional por virtud de la cual distintos estados de la República empezaron también a reformar sus constituciones para incorporar estos mecanismos de control constitucional. Lo cierto es que Veracruz creó un conjunto competencial muy amplio porque introdujo la acción de inconstitucionalidad en el ámbito local, que hasta ese entonces solamente había sido incorporada 5 años antes a nivel federal, pero en las entidades federativas no estaba. Introdujo la controversia constitucional, que esa sí ya estaba, pero así como también en 94 se redefinieron los alcances de la controversia en manos de la Corte, así también en el año 2000 los veracruzanos hicieron lo propio para relanzar las controversias constitucionales de carácter local. Pero no se quedaron ahí, sino que crearon mecanismos adicionales. Por ejemplo, mecanismos que la Corte en ese momento no tenía. Crearon la acción por omisión legislativa, crearon la cuestión de inconstitucionalidad, que hoy más bien los veracruzanos la conocen como la duda de ley, y también crearon un mecanismo que en su momento fue altamente complejo de procesar y entender, que fue el juicio para la protección de los derechos humanos. Es decir, Veracruz creó también una especie de juicio de amparo de carácter local para la tutela de los derechos y las libertades reconocidas por esa constitución integralmente renovada en el año 2000. A partir de este modelo, se fue extendiendo hacia otros estados de la República. ¿Y qué hicieron esos otros estados de la República? En donde está Tlaxcala, en donde está Coahuila, en donde está Chiapas, en donde está Quintana Roo, en donde está Querétaro, en donde está Sinaloa, en donde está Guerrero, en donde está Chihuahua, en donde está claramente Tamaulipas y en donde está hoy la mayor parte de los estados de la República. Lo cierto es que procedieron también a reformar para introducir algunos de estos mecanismos. Si tenemos en cuenta cómo se han establecido estos mecanismos, podemos llegar a hablar de modelos, es decir, podemos hablar de que hay distintos estados que establecen
una mecánica similar para la resolución de sus conflictos constitucionales. Por ejemplo, en cuanto a los mecanismos procesales de tutela, digamos, uno de los más extensos sigue hoy en día siendo Veracruz, con todas estas posibilidades que les di. Incluso Veracruz creó también un recurso para impugnar las decisiones del Ministerio Público en ese entonces contra la negativa de ejercer la acción penal en los, digamos, en el ámbito de la entidad federativa. Bueno, ellos crearon un conjunto muy amplio de mecanismos que después han sido retomados con distintas variantes por los estados de la República. Por ejemplo, la acción por omisión legislativa, que es una acción muy peculiar y que procede cuando el orden constitucional establece la obligación para el Poder Legislativo de crear una determinada ley y en ocasiones les da incluso un plazo en un transitorio para que esa ley sea aprobada sin que el legislativo la apruebe, pues en ese supuesto esa inactividad, esa inacción legislativa da lugar a una acción jurisdiccional para que la sentencia del tribunal, en caso de comprobar que hay una omisión de expedir una ley, tenga el efecto de impulsar al legislativo a que active o lleve al desenlace del proceso legislativo para que esa ley que falta pueda estar vigente, porque esa ley se entiende importante en el sentido de que establece la forma, por ejemplo, de ejercer un determinado derecho humano que al no existir esa ley deja en ascuas, establece la incertidumbre sobre cómo la ciudadanía puede entrar a ejercer un cierto derecho humano de la característica que fuere. Bueno, pues esa acción por omisión legislativa fue rápidamente incorporada también después de Veracruz, fue rápidamente incorporada a otros estados de la República. La incorporó Tlaxcala, la incorporó Chiapas, la incorporó Quintana Roo, la incorporó Coahuila, por solo hablar de algunos estados. Pero lo cierto es que el modelo que más circuló fue el modelo que es también el modelo tamaulipeco, es el modelo de incorporar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Las acciones sabemos que son mecanismos dirigidos a que un órgano jurisdiccional revise si una norma de alcances generales es compatible o incompatible con la Constitución. Ahora incluso ya no solamente con la Constitución, sino también con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de tal suerte que dentro del mismo control ejercido por los poderes judiciales se ejerce un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y la controversia constitucional para dirimir los conflictos entre el gobierno del Estado y los municipios esencialmente, o entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos para determinar a quién le corresponde el ejercicio de una determinada competencia o de una determinada atribución. Este es el modelo mayoritariamente que ha circulado y lo cierto es que buena parte de los estados que tienen mecanismos de justicia constitucional han incorporado como mínimo estos dos instrumentos procesales. Pero ahora bien, en cuanto al órgano al que le corresponde resolver estos conflictos, lo cierto es que hay al menos tres modelos. Hay al menos tres modelos en donde se caracterizan. Uno, por darle estas competencias al Tribunal Superior de Justicia, sobre todo actuando en pleno. Es el modelo de Tamaulipas, pero también es el modelo que en el año 2000 se impulsó desde la Constitución veracruzana. Sin embargo, la Constitución veracruzana también creó un modelo muy peculiar, porque aparte de darles estas competencias al Pleno, creó una sala constitucional que tenía y tiene la competencia, uno, para conocer y resolver ciertos instrumentos procesales, como este juicio de amparo local al que ya me referí, pero también en segunda instancia
tiene la responsabilidad de substanciar otros procesos constitucionales y ponerlos en estado de sentencia para que sea el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior, el que delibere y resuelva esos conflictos. Esto dio lugar a un modelo mixto en donde hay competencias que permanecen completamente en manos del Pleno del Tribunal Superior y hay otras competencias que permanecen en manos de la Sala Constitucional, e incluso hay estados que solamente crearon una Sala Constitucional para resolver todos estos mecanismos. Ahí, por ejemplo, se cuenta, bueno, aparte de Veracruz, en su momento se cuenta la experiencia de Chiapas, que creó una sala, ahora ya no está, de Quintana Roo, del Estado de México, que es una, digamos, la del Estado de México es peculiar porque absorbe un conjunto de atribuciones que únicamente la resuelve la Sala Constitucional, y este esquema mixto que se quedó en Veracruz, en donde, repito, hay una interacción entre la Sala y el Pleno. Tamaulipas básicamente se añade al modelo más extendido también, que es el modelo que deja estas competencias en manos únicamente del Tribunal Superior de Justicia, actuando en pleno. Bueno, ahora bien, lo cierto es que después de la experiencia de Veracruz del año 2000, tenemos 21 años en donde la justicia constitucional local ha venido desempeñándose, ha venido desenvolviéndose, y en ese sentido podemos hacer un corte de caja para decir que todavía es una institución de carácter embrionario, que necesita fortalecerse para ser instituciones eficaces en el ejercicio de las competencias que tienen asignadas. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hacemos un análisis de lo que ha sucedido en estos 21 años, podemos señalar 5 puntos en donde hay ciertas debilidades. Voy a pasar rápidamente sobre ellos únicamente para dejar en el imaginario de todos ustedes lo que ha sucedido. 1. Necesitamos profundizar en el conocimiento de la magistratura, de todas las magistraturas, tanto de la federal como de las locales, en el conocimiento de estos mecanismos de control constitucional, pero sobre todo en el conocimiento puntual de sus límites y de sus alcances. Claramente, si hay una controversia constitucional de carácter local, debemos de fijar hasta dónde puede entrar a conocer y hasta dónde no, porque estaría invadiendo el ámbito de acción de la controversia constitucional en manos de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que todavía este conocimiento no es lo profundo que debería ser, y ahí reside buena parte de la debilidad de la justicia constitucional local. En segundo lugar, es el desconocimiento también del foro. Es decir, la abogacía necesita conocer la existencia y los alcances de estos mecanismos locales para que cuando esté en el ejercicio de asesoría de sus clientes pueda tener estos mecanismos y plantear una estrategia de litigio basada en que primero va a agotar estas instancias locales para después eventualmente saltar al ámbito federal. Muchas veces la estrategia de litigio no parte de agotar estos medios de control constitucional, porque directamente frente a una resolución adversa en segunda instancia saltan al ámbito del juicio de amparo. Este es un segundo elemento que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, digamos, la academia también necesita profundizar para escribir más sobre qué son estos mecanismos, cuáles son sus características esenciales y cómo deben interactuar en un modelo de Estado federal en donde hay muchos mecanismos de esta naturaleza y donde debe existir una adecuada correlación entre los medios de carácter local y los medios de carácter federal. Después está el tema ciudadano. Yo le llamo la percepción de la ciudadanía a partir de la confianza. Muchas veces la ciudadanía no confía totalmente en que sus conflictos puedan tener una resolución adecuada en los tribunales locales. Muchas veces en eso ayuda también el foro para decir que
si las instancias locales no, digamos que no hay que preocuparse por lo que digan las instancias locales, porque siempre quedarán las instancias federales para llevar el asunto, pero eso supone alargar los procesos y eso supone también costos económicos asociados a una estrategia de litigación de varios años. Y el último punto tiene que ver precisamente con esto, con el problema de los incentivos. Es decir, si se crean estos mecanismos de control constitucional en el ámbito de los estados, es porque, al menos teóricamente, deberían tener la capacidad de apaciguar los conflictos, de que una vez resueltos, ahí se quedaran y no tuvieran el incentivo de seguir hacia adelante. De hecho, si nosotros vemos, nosotros funcionamos completamente diferente a cómo funciona el modelo de justicia de Estados Unidos, que tiene una organización muy parecida. Esto es, tribunales federales, tribunales locales. Pero mientras nosotros, poco más del 85% de los casos de la jurisdicción ordinaria estatal suben al amparo directo, esencialmente. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, en ocasiones, no sube ni el 10% de los asuntos locales, sube a una revisión por instancia federal. De tal suerte que aquí los incentivos deben de cambiar para que la ciudadanía, para que los justiciables tengan la completa convicción, la confianza de que su asunto puede ser adecuadamente resuelto en una primera instancia, en un tribunal de primera instancia o en una segunda instancia en el ámbito local, sin necesidad de que después existan la necesidad de abrir nuevas ventanas para las impugnaciones y para que esto no solamente llegue a un tribunal colegiado de circuito, sino que llegue incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. Tenemos entonces ahí un problema que sigue abierto y ese problema sigue abierto por una cuestión que no es menor. Permítanme nada más, me voy a conectar porque me dice que ya debo de conectar esta cosa, pero bueno, ahí continuamos. Ahí estamos. A ver, este problema de los incentivos también parte de un dato que no es menor. Si bien es cierto, la justicia constitucional local se desarrolla 5 años después de esta profunda reforma judicial, lo cierto es que no es menor el dato que esa reforma judicial del 94, hoy estamos viviendo la otra gran reforma judicial que todavía está abierta a la aprobación en la Cámara de Diputados y en las legislaturas de los estados, pero en 95 se tuvo la pretensión de cambiar la identidad de la Suprema Corte, de que dejara de ser, como ya dije, un tribunal de legalidad, última instancia de legalidad, para convertirlo en un tribunal constitucional. Bueno, ese momento y asociado al año en el que nace toda esta dinámica de la jurisdicción constitucional local, hace que realmente hasta ahora no exista una definición puntual de la forma en que deben interactuar estos mecanismos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la Corte le ha cerrado muchas posibilidades a estos mecanismos en el ámbito local, porque ha sido su interés fortalecerse en su capacidad, en su identidad de tribunal constitucional. De tal suerte que cuando encuentra que hay un conflicto entre dos poderes del Estado, que podría ser resuelto por la jurisdicción constitucional del Estado, el Supremo Tribunal, vía controversia constitucional, la Corte dice, no, eso me toca a mí. ¿Por qué? Porque finalmente hay una vulneración, sí, directa a la Constitución del Estado, pero puede haber una vulneración indirecta a la Constitución General de la República y entonces entro yo. Me parece que si el planteamiento de la Corte hubiera sido distinto, pudiéramos tener hoy en día, después de 20 años, mecanismos procesales más sólidos en el ámbito de los estados, que también eso pudieran descargar el enorme volumen de trabajo que hoy en día tiene la Suprema Corte. Y lo mismo con el juicio de amparo. Repito, hoy hay muchos estados de la República que tienen estas especies, como algunos académicos lo han llamado, de amparitos locales. Pero lo cierto es que esos amparos tienen un ámbito de acción determinado porque están para
tutelar los derechos y libertades que el ordenamiento constitucional de cada estado de la República reconoce a quienes habitan o son, digamos, son ciudadanos o son habitantes de ese estado. De tal suerte que los alcances parecerían estar meridianamente determinados, pero lo que ha dicho la Corte es que frente a una sentencia que en este recurso, en este juicio de protección de derechos humanos que proteja un derecho, una libertad de un ciudadano, frente a esa sentencia procede el juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues es una resolución jurisdiccional y el amparo está para revisar resoluciones jurisdiccionales. Lo que me parece que la Corte no ha tenido todavía el tiempo ni la disponibilidad de abordar es que no es lo mismo una sentencia jurisdiccional que una sentencia constitucional. Claramente hay distinciones y me parece que si se empezara a elaborar toda una doctrina de la sentencia constitucional, podríamos también empezar a poner muchos argumentos para decir que estos mecanismos tienen una vocación de definitividad al interior de los estados de la República, siempre y cuando cumplan con ciertos presupuestos. Uno de ellos claramente es la total independencia judicial. Bueno, frente a eso llego al último punto, es decir, hoy en día vemos que la Corte cada vez está mayormente posicionada y con una mayor autoridad en su carácter de tribunal constitucional. Hoy me parece que es difícil regatearle el reconocimiento de que nuestra Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de nuestro país y que cada vez tiene pronunciamientos de mayor relevancia en las distintas competencias sobre las cuales puede pronunciarse. Pero justamente en ese momento en donde parece que la Corte se encuentra plenamente fortalecida, se encuentra el advenimiento de la autoridad de otra Corte que también cada vez se ha logrado posicionar en el ámbito de nuestra región, en el ámbito de, sobre todo de América Latina, y cuyos pronunciamientos tienen la capacidad, ahí sí, de pronunciarse sobre las actuaciones de las autoridades domésticas, de las autoridades nacionales. Y hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene poco más de 40 años de vigencia, dentro de los cuales ha tenido también una capacidad de hacer sentir su voz al interior de cada uno de los países que han reconocido su jurisdicción, de tal suerte que muchas de sus resoluciones han llevado incluso a desautorizar lo que han dicho los tribunales constitucionales nacionales. Y ahí hay casos paradigmáticos, ¿sí? Me refiero solamente a algunos pocos, el caso Gelman contra Uruguay, el caso Fontevecchia contra Argentina, el caso de personas haitianas y dominicanas contra personas haitianas contra la República Dominicana y distintos casos que tienen como Estado infractor y Estado que desconoce derechos y libertades a Venezuela. Hay muchos casos de Venezuela en donde la Corte Interamericana ha desautorizado, lo dicho, repito, por sus tribunales constitucionales y por sus tribunales supremos. Y en ese sentido, ¿sí? se ha abierto una disputa, que yo la he llamado en un texto reciente, unas tensiones veladas o disputas abiertas entre los tribunales constitucionales nacionales y la Corte Interamericana por ver quién tiene la última palabra en la interpretación de los derechos y libertades. Pero si hoy en día estamos en ese escenario en donde hay muchos estados que son perfectamente respetuosos de lo dicho por la Corte Interamericana y asumen sus sentencias a cabalidad y sin decir absolutamente nada, mientras que hay otros como estos que he dicho, en donde claramente hay una tensión, hay una disputa entre las máximas autoridades jurisdiccionales nacionales y la Corte Interamericana. Bueno, en este escenario es en donde también hay que situar a la jurisdicción constitucional de los estados de la República. ¿Por qué?
porque a partir de lo dicho en el expediente Radilla, en 2010, y después esto, como fue absorbido por la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, lo cierto es que hoy en día todos los jueces locales de primera instancia, los magistrados de segunda instancia, todos aquellos que ejerzan la jurisdicción tienen la obligación también de aplicar las normas convencionales, es decir, los derechos y libertades, al menos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y por otras convenciones también y otros protocolos que le han anexado nuevos derechos para que los tutelen en el ámbito de su competencia, es decir, para que un juez de lo familiar de primera instancia, un juez civil de lo familiar, pueda no nada más aplicar el derecho local, el derecho que emana de su código familiar, de su código civil, de su constitución estatal, pero sino que puede incluso aplicar los derechos y libertades que están en la Convención Americana. Bueno, en este supuesto se abre un nuevo tema de discusión en donde lo que hay que reflexionar es hasta dónde llegan las posibilidades de esto que hoy técnicamente se conoce como el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, y también hasta dónde llega el control ex oficio, que hoy no solamente impulsa a quien, digamos, a quien, que hoy no solamente impulsa a las partes que van a la jurisdicción para solicitar justicia en un caso determinado, sino que en ocasiones lleva a que el mismo juez, sin que las partes se lo solicite, pueda por sí mismo, a través de sus poderes de instrucción dentro de los procesos, pueda acometer a la revisión de las normas que le van a servir de fundamento para resolver una determinada controversia. Hoy en día estamos ante ese escenario en donde los jueces locales son jueces de la constitucionalidad local y de la convencionalidad también, y en ese sentido, ¿de qué manera los jueces están vinculados? Uno, a la jurisprudencia de los tribunales federales, en particular a la de la Suprema Corte de Justicia, y en segundo lugar, en qué medida están vinculados también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto claramente debe llevar a una revisión profunda de la forma como los poderes judiciales están realizando la interpretación constitucional y convencional para revisar si tienen todos los elementos para llevarla a cabo de manera eficaz. Esto es, a través del principio pro persona, a través de la interpretación conforme, a través de la ponderación de derechos y libertades y a través, sobre todo, del principio de proporcionalidad y también de otros mecanismos, ¿sí? Como el juicio de razonabilidad, que deben ser llevadas a cabo para resolver este tipo de conflictos. En ese punto estamos, por lo cual seguir analizando el desenvolvimiento de la justicia constitucional debe ser una necesidad, sobre todo si queremos seguir normalizando que este tipo de conflictos tengan una adecuada resolución por los carriles institucionales. No nos debe pues ya asombrar que cuando haya una disputa de esta naturaleza se resuelvan por tribunales mediante una sentencia a través de argumentos jurídicos. Yo lo dejaría hasta aquí y estaría a su disposición para poder responder preguntas, siempre y cuando alguien me haga favor de podérmelas leer, porque aquí no logro ver que en el chat haya alguna pregunta. En ese sentido, si tienen alguna, con muchísimo gusto la respondo. Adelante.
Bien, pues bueno, para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, las cuales se las pueden hacer llegar por medio del chat al doctor Astudillo. Y si no llegan todas, pues bueno, comprometeremos al doctor Astudillo para darles respuesta en su oportunidad. Pero bueno, aquí tenemos una, doctor, si me permite leérsela, mientras las demás personas, los demás participantes, pues pueden hacer llegar las preguntas a su chat. A ver, me voy a permitir leérsela. Es la siguiente. Al ser las decisiones de los tribunales o salas constitucionales locales susceptibles de ser combatidas en amparo directo, ¿no haría innecesaria la figura al poder acudir al amparo indirecto? Gracias. Lo cierto es que esa parte es la que yo sostengo que sigue abierta y sin una puntual definición. ¿Y a quién le tocaría establecer esta definición? Pues claramente a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es la que tiene que determinar el alcance de estos mecanismos procesales que están incorporados hoy a la mayor cantidad de constituciones. La más reciente es la Constitución de la Ciudad de México, que también crea mecanismos de protección para sus derechos, los derechos que reconoce la Constitución de la Ciudad de México, y que debo decir, hoy en día la Constitución de la Ciudad de México es la más abundante en temas de derechos humanos y libertades de todas las de las 32 entidades federativas, de tal suerte que vale la pena tenerla en cuenta porque hace un reconocimiento muy puntual de derechos y libertades y después genera un mecanismo de defensa, un mecanismo procesal de protección. ¿A quién le corresponde decir hasta dónde surten efectos los mecanismos de protección de los derechos tal y como están reconocidos en las entidades federativas? Pues a la Suprema Corte de Justicia, en una especie de deslinde de todo aquello que le compete, que le corresponde al juicio de amparo en sus dos modalidades, amparo directo, amparo indirecto, y a todo aquello también que se queda en manos de los tribunales superiores de justicia, las salas constitucionales, por la posibilidad de que estos mecanismos tengan también un efecto protector en el ámbito local. Hay ya precedentes jurisdiccionales de la Corte, pero lo cierto es que siguen abiertos. ¿Por qué? Porque cuando esto ha llegado a los tribunales colegiados de circuito, algunos han dicho, no, una sentencia constitucional local tiene las mismas características de una sentencia jurisdiccional y en consecuencia el amparo directo es procedente y yo voy a entrar, y muchas veces han entrado y han analizado las sentencias constitucionales con los efectos de confirmación, revocación o modificación que tiene los tribunales colegiados respecto a estas sentencias. Otros han sido más cautelosos y han empezado a abordar y a decir, bueno, es verdad, pero lo cierto es que aquí se está refiriendo a este derecho como tal y este es un derecho muy peculiar de esta entidad federativa y por lo mismo esta sentencia no es igual a una sentencia jurisdiccional porque deriva de un derecho reconocido a nivel constitucional y así sucesivamente ha dado distintos argumentos. Pero cuando la Corte ha entrado a definir estos puntos, lo cierto es que todavía no tenemos una jurisprudencia, ¿sí? Una jurisprudencia que alcance a determinar los linderos de la actuación de los dos ámbitos, el que le corresponde a ella y el que corresponde o queda en manos de las entidades federativas. Recientemente, en acciones de inconstitucionalidad que conoció en 2015, tuvo dos acercamientos muy desafortunados al tema. En uno, casi borra las competencias de los estados de la República en materia de reconocimiento de derechos y libertades, diciendo una constitución no puede referirse a ningún derecho o libertad que está reconocido en la Constitución General de la República. Y uno dice, bueno, pues si analizamos las 32 constituciones de los estados de la República, refieren, uno, que todos somos iguales ante la ley y refieren que no hay posibilidad de discriminación, con lo cual sí las constituciones locales se refieren a derechos que también están en la Constitución General de la República. Pero ese no es el problema.
muchas veces el problema lo ha visto la Corte en la fuente en donde se reconocen estos derechos, pero más bien deberíamos derivar la discusión en a quién le compete y bajo qué alcances tutelar esos derechos. Repito, hoy se han abierto al menos 3 ámbitos jurisdiccionales o 3 tipos de tribunales a quien les competiría o tendrían la posibilidad de pronunciarse sobre un derecho como el que acabo de decir, igualdad y no discriminación. La Corte claramente, y derivado de ello los tribunales de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda, y también los poderes judiciales de los estados, ni siquiera porque tengan competencias expresas en materia de control constitucional, sino porque tienen una amplia competencia en control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad. Pero lo cierto es que esto está abierto, está indefinido y esperaríamos que la Corte en sucesivos pronunciamientos tenga un acercamiento mucho más integral a esta temática. Es lo que yo podría decir. No sé si haya llegado alguna otra pregunta. Por el momento no. No sé si en su chat hayan llegado por ahí alguna, doctor. A ver, déjenme revisar. No, tampoco ¿No? tengo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias al doctor César Astudillo. Le felicitamos y le agradecemos por su excelente participación. Y procederemos a la entrega virtual y se le hará llegar en forma física también posteriormente un reconocimiento por su excelente exposición y participación en la apertura del ciclo de conferencias del centenario de la Constitución de Tamaulipas. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues quisiéramos reiterar y bueno, pues nos permitimos invitarlos también para que nos sigan acompañando en los eventos programados para los próximos días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 del presente mes. Mañana a las 12 horas tendremos la participación del doctor Averaldo Perales Meléndez con su ponencia titulada Sistema de Responsabilidades y Avances al Sistema Anticorrupción. Y a las 17 horas, 5 de la tarde, la participación de Alfonso Guadalupe Torres Carrillo con la ponencia titulada Los Derechos Humanos, Individualismo y Colectivismo, Análisis y Sentencias. Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos los presentes en línea por su participación y asistencia al inicio de las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los esperamos mañana. Y bien, por último, nada más quiero mencionar que el reconocimiento está ahí en pantalla para que todos puedan apreciarlo y como bien mencionamos, en su momento se le hará llegar en forma física. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta al doctor César Astudillo. Gracias a todos ustedes y los esperamos mañana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, felicidades.